Dios les bendiga en esta mañana. Hoy, primer domingo del año 2021, les damos una cordial bienvenida a nuestra iglesia en nuestra plataforma Facebook Live y página de YouTube, la Iglesia del Nazareno Nueva Vida. Así es de que siéntanse todos bienvenidos como en casa, aunque estamos a la distancia, estamos en un mismo sentir como el que hubo en Cristo. Tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, y hoy queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes por hacerse presentes, por mirar nuestras publicaciones, nuestros videos, y yo sé que el Señor traerá una palabra a nuestras vidas en este día. Y yo les quiero invitar a ir a la Escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer 2 versículos para dar inicio a esta predicación. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 24 al 25. Y leemos siempre la palabra honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido que esa palabra traiga edificación, esperanza, pero también consuelo a nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú hablándonos en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Le hemos titulado a este sermón Un nuevo comenzar. Porque hoy, como ustedes saben, estamos recién comenzando este nuevo año 2021. Y se ha ido un año que ha traído mucho dolor, tristeza, pérdida, desesperanza, estrés a la población entera del mundo. Y muchas personas hoy pudieran decir en su corazón o expresar a su ser querido, amado, a su amigo, a su vecino, y poder decir: oh, yo me siento en este año, aunque acabamos de comenzar, me siento muy desanimado. Otros pueden expresar y decir: no, yo estoy muy desalentado, no creo que este año traiga algo nuevo o algo bueno. Entonces, muchos dicen: yo estoy desanimado, otros dicen: estoy desalentado. Y la palabra ánima viene de un vocablo latín, y este se deriva de un vocablo griego que viene de la palabra soplo. Y el ánima es el soplo de vida que Dios sopló sobre aquel hombre que formó del polvo de la tierra. Dice que tomó del polvo y le dio forma a un hombre y después le dio soplo de vida. Y ahí se llamó un ser viviente. Entonces el ánima viene a ser nuestra alma, nuestro espíritu también, que nos da vida. Y cuando alguien expresa estoy desanimado, quiere decir que se siente como muerto, que se siente sin vida, sin esperanza. Cuando alguien dice me siento desalentado, quiere decir que no se siente con dentro de sí con el aliento de vida, con el soplo de Dios, como que su vida ha perdido el rumbo, ha perdido el camino, se siente desalentado, desanimado, de manera que se siente como que camina, pero que en realidad está muerto, que no hay dentro de sí, no hay un propósito de vida, que por las situaciones que ha vivido, que pasó, que experimentó, ha perdido el propósito de su vida. Y tal vez tú eres una persona de esas, que has expresado, que has sentido desánimo, que has sentido un desaliento en tu vida, y hoy estás comenzando este año y estás diciendo estoy desanimado, estoy desalentado, que te sientes como muerto, como perdido, sin esperanza, sin rumbo y sin propósito. Y yo quiero decirte, amada iglesia,
que a lo largo de estos 10 meses que hemos experimentado casi ya la pandemia mundial, la iglesia se ha dado cuenta que ha perdido su enfoque. Y esta pandemia nos vino a recordar el propósito como iglesia. Ha perdido el enfoque, ¿por qué? Porque en los comienzos de la iglesia primitiva el enfoque era la gran comisión, el ir por las naciones haciendo discípulos semejantes a Cristo. Pero en las últimas 2 décadas de este siglo, la iglesia se ha desenfocado de tal manera que ha puesto en preeminencia la adoración en los cultos. Y no es que no debamos adorar a Dios. Dios merece nuestra adoración completa, como actividad continua, diaria del ser humano, de su creación hacia Dios, porque Él nos creó y nos hizo para alabanza y gloria de su nombre. Pero en estas 2 décadas de este siglo, la iglesia se ha enfocado tanto en la adoración que ha perdido el propósito como iglesia, que es la misión. Entonces esta pandemia mundial nos ha regresado a enfocarnos, a reenfocarnos a la iglesia, a la misión. Y ya no tanto en la adoración, porque la adoración ya no era una expresión diaria del ser humano, de la iglesia de Cristo, sino se había reducido a música y canto, dentro de 4 paredes, dentro de edificios, dentro de templos, donde la gente venía, cantaba, tocaba y recibía una porción de la palabra y se iba a casa. Y esa era la actividad cúltica que estaba haciendo la iglesia en estas 2 décadas. Habíamos enfatizado tanto en la adoración dentro de los templos, donde en los mismos templos se habían creado, diseñado plataformas, altares, diseñados con tecnología de punta, con sonido de alta gama, de alta definición, con sonidos bien ecualizados, con luces LED, con colores, plataformas muy modernas, con mucha tecnología, para a través de esos medios mostrar al mundo, a través de las redes sociales, a través de la televisión, mostrar nuestra adoración al mundo. Cuando la adoración es un acto de la iglesia, del creyente, hacia Dios. Y habíamos reducido la adoración de la iglesia a un espectáculo al mundo. Y todavía muchas iglesias se resisten a perder esa adoración. De manera que aunque se han cerrado literalmente las puertas de los templos para que la gente no adore en este tiempo de pandemia, las iglesias se resisten y siguen teniendo esas plataformas, manteniendo ese sonido, esos instrumentos, esas luces, esas cámaras de alta definición, profesionales, para querer seguir mostrando la adoración al mundo. Cuando la misión principal de la iglesia es la gran comisión de ir y hacer discípulos. Pero la iglesia se había desenfocado tanto que hizo de la adoración, la encajonó como en un acto de canto y de música, cuando la adoración es leer la palabra también, estudiar la palabra. Cuando podemos adorar a Dios aún con nuestros actos, con nuestras acciones, con ayunos, con oración. Pero la iglesia había reducido la adoración en solo un acto de cantar y tocar. Cuando la adoración es mucho más que cantar. El cántico y la música es solo una expresión de nuestra adoración a Dios. Pero no es todo. Y muchos se siguen resistiendo. Y siguen proyectando esas plataformas, haciendo de la adoración como un show, como algo para entretener al mundo, o aún a la misma iglesia, para mantener esa audiencia, cuando Dios lo que necesita es reconciliar al mundo con Él mismo.
Y eso es a través de su palabra, a través del evangelio que cambia, que transforma. Pero la iglesia se había desenfocado tanto que esta pandemia nos vino a sacar del confort, nos vino a sacar literalmente de las cuatro paredes y enseñarnos que la misión de la iglesia sigue estando allá afuera, fuera de las cuatro paredes, en las calles, en las escuelas, en los centros comerciales, en los lugares públicos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros parientes. La misión sigue estando allá afuera. Pero la iglesia se había acostumbrado tanto a los templos, tanto a la adoración, y había resumido el culto a Dios en un momento o acto de adoración, tocando y cantando. Cuando la adoración es una expresión del corazón hacia Dios, porque no es una plataforma, no son las luces, no son los instrumentos, los músicos, el cántico. La adoración es un acto del corazón de aquel que ha entendido, de aquel que conoce y sabe quién es su Dios. Y el mejor instrumento no es la plataforma, no son las luces, no son las cámaras, no son un sonido, micrófonos. El mejor instrumento para adorar a Dios seguirá siendo un corazón dispuesto a honrar y glorificar el nombre de su Dios con todo su ser, en toda su vida, con todos los actos, no solamente con la expresión del cántico y de la música, sino con un diario vivir, con un corazón que esté conforme, acorde a la voluntad de Dios. Ese es el mayor acto de adoración que podemos hacer como su iglesia. Y no mostrar un espectáculo al mundo y aún a la misma iglesia para mantener una audiencia, sino Dios quiere un corazón sencillo, que esté conforme a su voluntad y que le adore con todo su ser día a día, y no en un momento que mostramos como un espectáculo al mundo. Y hoy muchos siguen luchando. Hoy la verdadera iglesia se ha dado cuenta que necesitamos regresar a la actividad principal como iglesia, y es cumplir con la misión Deus, la misión de Dios, que es reconciliar al mundo consigo mismo, que es cumplir con el mandato que Jesús hizo o le dio a sus discípulos y por ende a la iglesia. En Mateo capítulo 28 podemos ver cuando les dijo: id y hacer discípulos en las naciones. Hoy podemos recordar, y ese es el recuento que podemos hacer como iglesia, que cerramos un año y estamos comenzando otro, y que nos hemos dado cuenta que lo principal o la actividad principal de la iglesia de Cristo no era la adoración, sino es la misión. Y esa misión usted la puede llevar a cabo ahí donde usted está, en casa, y aún utilizando las redes sociales, un WhatsApp, un mensaje, un texto. Llevar el mensaje de salvación a los suyos, a los que le rodean. Y eso lo podemos hacer donde quiera que estemos, en donde quiera que vamos caminando, podemos cumplir con esa misión de Dios, que es ir y hacer discípulos. La iglesia necesita hoy más que nunca reenfocarse nuevamente, y no es estar encerrados nuevamente en cuatro paredes, porque muchos ya están extrañando venir a los templos. Y cuando se dé la reapertura nuevamente, muchos regresarán al templo y otros seguirán en casa aún, hasta que se sientan seguros con la vacuna. Y está bien, usted puede hacerlo, pero mientras sigamos cumpliendo con la misión de Dios, que es ir y hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Donde quiera que estemos compartiendo su mensaje, compartiendo el Evangelio de Cristo. La iglesia hoy literalmente necesitamos
un nuevo comenzar, un empezar de nuevo, hermanos, recordando el llamamiento de Cristo a los discípulos. Cuando Él ya conformó, cuando Él ya oró al Padre, cuando Él ya llamó a 12 hombres para comenzar su ministerio. Y aquí vemos una escena donde muchos le querían servir al Señor. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos comenzar con ese principio, amada iglesia. Necesitamos un nuevo comenzar, es regresar a los principios de la palabra, del llamamiento que Dios nos hace a través de Cristo, a través de su palabra, de ser sus discípulos, de tomar cada día su cruz y seguirle. Literalmente Dios está llamando nuevamente hombres y mujeres, jóvenes y niños dispuestos a seguir a Cristo, a tomar esa cruz, a negarnos a nosotros mismos y seguirles cada día. Pero la iglesia se había desenfocado, el propósito se había perdido, y entonces muchos de los hijos e hijas de Dios, del pueblo santo, se les había olvidado la misión, porque todo lo habíamos resumido a un momento de culto dominical, en un momento de adoración entre comillas, en tocar y cantarle a Dios. Y estábamos descuidando la misión primordial de reconciliar al mundo con Dios mismo. Y hoy la palabra nos insta a recordar ese llamamiento que Dios nos hizo un día. Que si queremos ser verdaderos discípulos, debemos de tomar esa cruz. Debemos de negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Pero la iglesia se había conformado tanto, ahora sí que al confort, al bienestar, al que estoy cómodo en una silla, en una banca, en un ministerio dentro de la iglesia. Oh, es que yo sirvo en la alabanza, en el ministerio de Ujieres, soy diácono, soy maestro de escuela dominical, soy esto, lo otro, y habíamos reducido a eso la misión de Dios, la gran comisión. La habíamos reducido a un momento de servicio dentro de 4 paredes, dentro de un aula, dentro de un grupo, con mujeres, con jóvenes, con niños, con varones. A eso habíamos reducido la misión de la iglesia. Y hoy nos toca recordar que hay un nuevo comenzar con el llamamiento que Cristo hace a los discípulos, de aquellos que quieren seguirle, de aquellos que quieren una disposición en su corazón, un compromiso de seguirle, de negarse, de tomar la cruz y cumplir con la tarea de la gran comisión. Hubo hombres dispuestos a hacerlo, y yo quiero ir rápidamente al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21, para ver solo un ejemplo de un hombre que estuvo dispuesto a seguir un ministerio. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El llamamiento de Eliseo es un claro ejemplo que la iglesia hoy necesita para un nuevo comenzar, hermanos.
Elías simplemente dice que pasó por donde se araba aquella tierra con 12 yuntas de bueyes y que Eliseo iba hasta atrás con la última yunta. Y Elías pasó y le echó el manto. No sé cómo sería que lo levantaría como esa capa, pero Eliseo lo notó. Y él pudo sentir el llamado que Dios le estaba haciendo. Y le dijo: deja besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Y Elías le dijo: ve, vuelve, pero ¿qué tienes conmigo? Como diciendo: ¿yo qué? Y dice la escritura que literalmente Eliseo dejó aquella tierra, se volvió con su padre y su madre, tomó aquella yunta de bueyes y sacrificó aquellos bueyes, y con el mismo arado que araba aquella tierra, con el mismo instrumento de su trabajo, de su labor, de su sustento, de sus bienes, de su propiedad, sacrificó aquellos bueyes, y con el mismo instrumento que araba la tierra, que era de madera, coció la carne como sacrificio y la repartió al pueblo para que comiera. Un hombre que se dispuso en su corazón servir a Dios, servir en el ministerio profético, lo dejó todo, sacrificó aquellos bueyes y siguió a Elías, que representaba el profeta de Dios. Y dice la escritura: y le servía. Pero hoy la iglesia se ha aferrado tanto a las cosas del mundo, a los bienes materiales, a las compañías, a las empresas, a los trabajos, que no quiere dejar nada para servir a Dios, para servir a Cristo. No quiere dejar nada de eso, mucho menos tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirle para servirle. Seamos como este hombre llamado Eliseo. Según la escritura y según el contexto de la vida de Eliseo y de su familia, era un hombre de finanzas, era un hombre próspero. Muy pocos podían tener 12 yuntas de bueyes. Muchas familias tenían solamente un par de bueyes para arar sus tierras. Otros ni siquiera tenían bueyes, los araban con mulos o con asnos. Pero este hombre dice que tenía 12 yuntas y aún él trabajaba con una yunta. Y el profeta de Dios pasó y le tiró su manto. Y él pudo entender el llamado que Dios le estaba haciendo, dejando todo para ir a un nuevo comenzar en su vida. Un llamamiento que Dios le estaba haciendo. Pero la iglesia no quiere un nuevo comenzar, no quiere un llamamiento, se ha conformado con lo que ha tenido hasta hoy. Y por eso hoy le cuesta entender que la misión de Dios está afuera. Pero si quiere un nuevo comenzar, tendrá que ser como este hombre, dejarlo todo. Sacrificar aún los bueyes, tomar ese arado y aún con ese arado quemar el sacrificio. Pero hoy la iglesia no quiere diezmar, no quiere ofrendar, mucho menos sacrificar el instrumento de su trabajo, mucho menos sacrificar empresa, trabajo, bienes, confort, riquezas, bienestar. Pero Eliseo, dejándolo todo, sacrificó a los bueyes, los dio de comer al pueblo, siguió a Elías y le servía. Pero habrá muchos hermanos que no tendrán un nuevo comenzar, porque otros responderán como en Mateo 8, 21 al 22. Dice: había otro que le quería seguir a Cristo y le dijo: deja ir a enterrar primero a mi padre y después te seguiré. Y Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos.
Y muchos tienen una confusión con este pasaje. Piensan que literalmente el padre de aquel hombre estaba muerto. Pero no, hermanos. En la antigüedad, en esas culturas, tanto en la judía como en la romana, y la griega, que eran los tres imperios mezclados, en ese entonces había una costumbre que ningún hombre de una casa podía irse a hacer cualquier labor, profesión fuera de su hogar si su padre aún no había muerto, porque no tenía la potestad para irse de casa, porque seguía bajo la autoridad de su padre, y mientras el padre no muriera, el hijo no podía irse. Y así es de que este hombre le está diciendo a Jesús: yo te voy a seguir, pero espera que mi padre muera y después que le entierre yo te seguiré. Y por eso Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Muchos postergan el llamamiento. Oh sí, Señor, yo te serviré, pero no hoy. Espérame, necesito terminar esto. Necesito terminar este proyecto. Los jóvenes, necesito terminar mi carrera universitaria. Oh, yo estoy construyendo mi casa, déjame terminar mi casa, Señor, y después te serviré. Después de su casa será un auto, será un departamento, pero nunca terminará. Muchos postergan el llamado. Te serviré después de que tenga $100,000 en la cuenta, porque así tendré asegurada mi familia, y después te serviré, Señor. Muchos están postergando su llamado y nunca tendrán un nuevo comenzar, porque el nuevo comenzar empieza dejándolo todo. Significa matar los bueyes, sacrificarlos, tomar ese arado y quemarlo. Pero muchos se resisten al llamado de Dios. Muchos postergan ese llamado como este hombre. Deja que entierre a mi padre y después te seguiré. ¿Cuál será su respuesta, amado hermano y hermana, en este año para el Señor? ¿Será como Eliseo? ¿Sacrificará sus bueyes, quemará su arado? ¿O seguirá postergando ese llamado de Dios y dirá: deja que termine esto, deja que entierre a mi padre? Estaba otro hombre, según el Evangelio de Mateo capítulo 9 verso 9, dice que estaba sentado Mateo en los bancos de los tributos, recolectando los tributos públicos, el erario público, los impuestos. Y Jesús pasó por ese lugar, lo volteó y lo miró y le dijo: sígueme. Y este hombre llamado Mateo, siendo un pecador a los ojos del pueblo, de su cultura, porque él siendo judío le sacaba dinero a los mismos judíos sirviendo a los romanos, era como un traidor a la patria. A ellos se referían lo más despectivamente, después de los que llamaban perros a los samaritanos. Los publicanos eran odiados por los judíos. Pero Jesús pasó y lo miró y le dijo: sígueme. Y ese hombre, juzgado por su pueblo, criticado, señalado y odiado, dejando la mesa, dejando aquellas sillas que le otorgaban bienes, que le otorgaban una buena remuneración, lo dejó todo y le siguió. Se levantó y le siguió sin cuestionar. Pero hoy, hermanos, la iglesia difícilmente quiere dejar esa silla cómoda, ese banco,
ese sillón de su sala en su casa tan acogedor. Les aseguro que muchos hoy en este momento todavía están en sus camas. En sus iglesias están proyectando ya la predicación y ellos están en cama. Y desde ahí viendo el teléfono, tal vez ni siquiera se pararon por reverencia a la palabra. Están ahí postrados en una cama, en un sillón tan cómodo. Pero Mateo, al oír la voz del maestro, sígueme, se levantó y le siguió. ¿Está usted dispuesto a levantarse, a dejar su conformismo, su bienestar, a dejar eso que lo ha mantenido cómodo, eso que le brinda confort y seguridad? Se levantará y seguirá al Señor. ¿Será capaz de tomar esa cruz, de negarse a sí mismo y seguir a Cristo y servirle? Dios sigue llamando hoy hombres y mujeres dispuestos, así como aquellos 4 pescadores. En Lucas 9:61 dice: otro día, otro quería seguirle también. Y le dijo a Jesús: deja que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le responde: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En cambio, aquellos 4 pescadores, según Marcos capítulo 1 verso 7, dice que estaban lavando sus redes en las orillas del mar, en su barca. Y Jesús, pasando por ahí, también les hizo un llamado y les dijo: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y esos hombres también literalmente dejaron las redes, dejaron sus barcas, dejaron sus padres y les siguieron. Siempre habrá hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios, a seguir a Cristo, a tomar su cruz, a negarse y a seguirle cada día. Pero otros seguirán dando pretextos. Deja que vaya y me despida de los que están en mi casa, que me acabo de casar, deja ir a disfrutar mis bodas, que acabo de hacer una casa nueva, déjame ir a estrenarla y disfrutarla, que acabo de comprar una yunta de bueyes, acabo de comprar mi auto nuevo, estoy emprendiendo un nuevo negocio, una nueva empresa, tengo una nueva compañía, acabo de ser puesto como manager de este negocio, me acaban de dar un ascenso, me están dando una oportunidad de emprender esto, lo otro. Siempre habrá algo en que nos podamos justificar. Podemos postergar el llamamiento de Dios, podemos seguir haciéndolo por este año, el que viene, si Dios nos permite vida, pero nunca habrá un nuevo comenzar en nuestras vidas, porque cuando tú, amado hermano y hermana, decides en tu corazón tomar la cruz de Cristo, negarte y seguirle y servirle, hay un nuevo comenzar en tu vida. Y los nuevos comenzares cuestan. Un nuevo comienzo cuesta, porque es una decisión del corazón, es un cambio de vida, donde vienen las dudas, tal vez la incertidumbre, y decimos en nuestro corazón: pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a aventurar? ¿Cómo voy a dejar todo y seguirle? Cuando nosotros como cristianos, desde que nos hemos convertido, siempre hemos dicho: yo camino por fe y no por vista. ¿Dónde está tu fe, amada iglesia?
¿Cómo quieres un nuevo comenzar si no quieres seguir y servir a Cristo? En el libro de Hebreos 10:38 nos recuerda, dice, mas el justo por la fe vivirá. Nos recuerda que nosotros, el pueblo de Dios, vivimos por fe, caminamos por fe, servimos por fe. Nuestra vida misma es dirigida por la fe que tenemos en Cristo. Pero luego sigue diciendo en ese versículo, y si retrocediere, no agradará mi alma. Qué difícil, hermanos. Esta es como la contestación que Jesús le hizo a aquel hombre que decía, déjame ir a despedirme de todos los que están en casa. Y Jesús le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado, mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Porque cuando hemos comenzado en un nuevo comienzo, cuando decidimos tomar la cruz, negarnos y servir a Cristo, hemos comenzado a arar una nueva tierra, que no es de este mundo, sino es el reino de Dios estableciéndose en esta tierra. Y si hemos puesto esa mano en ese arado, no podemos mirar hacia atrás. Porque usted sabe que cuando se va guiando la yunta y con el arado en la mano, y si voltea, uno tiende a perder la dirección. Y entonces el arar para un lado, para el otro, echamos a perder la era. Lo arado, lo trabajado. Por eso dice, nadie del que mira hacia atrás, si ha puesto su mano en el arado, es digno del reino de Dios. Y hoy, amada iglesia, nos toca recordar que el justo vive por la fe y que si retrocediere no agradará el alma de Dios. Tal vez usted quiera un nuevo comenzar. Y tal vez usted ya se lo propuso en su vida. En este año lo está diciendo. Hoy es un año nuevo. 2021. Y nos recuperaremos de lo que perdimos en el 2020. Hoy, en muchos hogares han perdido un ser querido. Otros han perdido un techo. Otros se quedaron sin trabajo. Otros están postrados en camas en hospitales. Otros están aislados de su familia porque están enfermos, pero están en casa. Otros vagan por las calles. Otros no tienen alimento. Otros están siendo apresados. Unos hoy tienen expectativas para este año. Otros están desanimados y desalentados. Otros aún no se recuperan de sus pérdidas, del dolor, de la aflicción. Otros están desesperados por volver a los templos, a los edificios. Y se les ha olvidado que como iglesia necesitamos volver a los principios y tener un nuevo comienzo, de tomar nuevamente esa cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a seguirle y a servirle. Hacer como ese Eliseo, que dejándolo todo, sacrificó sus bueyes, quemó su arado y siguió a Eliseo para servirle. Hacer como aquel publicano
que teniendo todo, economía, bienes, estando sentado en una mesa, en una silla que le daba autoridad, obteniendo riquezas, dejándolo todo, se pudo levantar y le siguió al maestro. O sea, como aquellos 4 pescadores. Tal vez no eran muy ricos, pero tenían para su sustento, tenían barcas, tenían los instrumentos, el oficio para salir adelante, para ellos, para sus padres, para sus familias. Pero cuando vieron caminar al maestro por aquella orilla de aquel mar, y cuando pudieron escuchar su voz a ese llamamiento: venid en pos de mí y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Ellos pudieron entender lo que Dios quería hacer con sus vidas. Y así también, amada iglesia, necesitamos un nuevo comenzar. Entender que la labor principal de la iglesia sigue estando allá afuera, y que Dios sigue llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirle y a servirle, dejando todo, sacrificando los bueyes, quemando sus arados, dejando sus barcas, dejando sus redes, dejando la mesa, dejando la silla, dejando el conformismo, dejando la estabilidad económica, dejando el bienestar familiar, social, y tomar la cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Tal vez diga, como ese hombre que respondió: deja que entierre primero a mi padre, deja que me despida de los que están en casa. ¿Cuál será nuestra respuesta al Señor en este nuevo año que estamos comenzando? ¿Seguirá con ese confort? ¿Seguirá postergando ese llamado? ¿O matará y sacrificará esos bueyes? ¿Quemará ese arado? ¿Dejará esa barca? ¿Dejará esas redes? Si quiere un nuevo comenzar, necesitamos decidir en nuestro corazón tomar la cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos y seguirle para servirle, y cumplir como iglesia con la misión de Dios, que es ir y hacer discípulos en las naciones, comenzando con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en los supermercados, en las tiendas, en las calles. Y como iglesia necesitamos un nuevo comenzar, de que no es en el templo y reducir el culto a Dios en un acto de adoración simplemente, sino ver que nuestra misión sigue siendo allá afuera. Necesitamos ese nuevo comenzar, amada iglesia. Que el Señor te bendiga.